Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Eliana Figueroa. Pertenezco al programa de Ingeniería en Telecomunicaciones con el fin de desarrollar la actividad y responder a la ayuda de cómo mitigar la corrupción. En primer lugar, en mi concepto, debemos dar una definición y conocer detalladamente qué es la corrupción. La corrupción está definida como la acción-efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, prevenir, dañar. El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se utiliza el nombre vacío o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. Bruce, en 1998, define la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita solamente a funcionarios públicos. La palabra corrupción, dentro de un enfoque social y legal, se encuentra definida como la acción humana de transgredir las normas legales y los principios éticos, el incumplimiento de manera intencionada del principio de imparcialidad con la finalidad de extraer de este tipo de conducta un beneficio personal. Se puede distinguir cuatro elementos en la corrupción. El primero, toda acción corrupta consiste en la transgresión de una norma. Segundo, se realiza para la obtención de un beneficio privado. Tercero, surge dentro del beneficio de una función asignada. Cuarta, el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. Se conocen varios tipos de corrupción, entre los cuales se puede resaltar el soborno, que se define como un acto que realiza un servidor público para obtener un beneficio económico, para hacer o dejar de hacer algo que estaba a su cargo. El peculado, robo y desviación de recursos públicos para un fin privado. El tráfico de influencias se presenta cuando un servidor público se aprovecha de su cargo para favorecer algún acto. Obstrucción de la justicia se presenta cuando un servidor público trata de evitar que un acto ilícito sea denunciado. Uso ilegal de información confidencial se presenta cuando un servidor público usa la información confidencial que tiene a su disposición para hacer un negocio privado. También se conoce la conspiración para cometer actos corruptos, que se presenta cuando la corrupción se plantea a más alto nivel. El único rastro que queda presente es una instrucción verbal, y las personas que siempre pagan son las personas de menor cargo, es decir, las que firmaron el documento. En la corrupción también se presentan diferentes factores, entre esos el abuso de poder, la carencia o debilidad de procedimientos y mecanismos institucionales, la debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública, el reforzamiento de las actitudes individuales y el consumismo, sustituyendo los valores éticos como la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad. La impunidad que se encuentra en actos de corrupción, sobre todo en la administración pública. Cuando vemos la corrupción se expresa en múltiples maneras, como vemos la corrupción como el tráfico de influencias y la obtención de prebendas personales. La corrupción en Colombia ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. El índice de percepción de la corrupción en 2016 de la Agencia de Transparencia Internacional, que califica de 0 muy corrupto a 100 muy transparente de los niveles de corrupción percibidos por el sector público en 175 países y territorios evaluados. Colombia, en este estudio, estuvo en una calificación de 37 puntos, muy debajo del promedio global de 43 puntos, convirtiendo a Colombia en uno de los países más corruptos del mundo, lo cual es alarmante porque se ubica a Colombia en el puesto número 98 a nivel mundial, teniendo como base Nueva Zelanda y Dinamarca, esto en el puesto número 1 como los países menos corruptos del planeta. En mi percepción, la forma básica para combatir la corrupción es ponerle mano dura a este tema, es decir, aumentar las penas y los castigos a los corruptos. Nada de rebajas de penas por trabajos, por estudio, ni mucho menos casa por cárcel para los corruptos.
Esto se debe partir desde los servidores públicos y se debe empezar desde casa. También, asimismo, fomentar la participación de los ciudadanos en la denuncia de la corrupción y darle un mantenimiento de víctima a este tipo de ciudadanos que ayudan a denunciar estos casos. Esa es la mejor forma en mi concepto de acabar con el problema de corrupción que tiene Colombia. Es muy duro ver cómo por personas corruptas mueren niños a diario. Tenemos avenidas sin construir, hospitales que tienen muy bajos recursos, problemas de educación. Vuelvo y le indico, el problema tiene que solucionarse desde casa, tiene que solucionarse desde el gobierno hacia abajo. Esa es la solución que yo plantearía para solucionar el problema de corrupción. Muchas gracias, compañeros, y que tengan una buena noche.